¿Qué mejor manera de comenzar la semana que buscando a Dios? Por eso, cada domingo tenemos 3 servicios. El primero de 8 a 9:15. El segundo de 9:30 a 10:45. Y el tercero de 11 a 12:15. Así que te esperamos en uno de estos 3 horarios. Lunes tenemos oración en el templo a las 7:30. En nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, cada martes a las 8 p.m. puedes encontrarnos con nuestro discipulado bíblico. También encontrarás una gran variedad de contenido que pueden bendecir tu vida. Los miércoles tenemos actividad vía Zoom. A las 8 tenemos culto de damas. Y para los nuevos creyentes tenemos a las 9 doctrina bíblica. Déjanos saber cuál de estos 2 grupos quieres estar. Esta ha sido la programación. Esperamos verte esta semana. Hasta la próxima. Vamos a ponernos de pie unos minutos. Vamos a pedirle al Señor que habla a nuestros corazones. Saben que una palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Una sola palabra de Dios. Pero no palabra mía, sino palabra de Él, de su Espíritu. Así que vamos a abrir nuestros corazones y a pedirle a Él que hable. Y a pedirle a Él que nos toque en esta mañana. Señor, te damos gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios. Oh, gracias, Señor. Ven y muévete en medio nuestro, Espíritu Santo. Nada tengo en mí que puedo dar, Señor, pero tú lo tienes todo, Señor, y tú sabes cada necesidad y cada situación de cada persona aquí, Dios. Jesús, habla nuestras vidas, Señor. Gracias por quien tú eres. Gracias porque tú eres el pan de vida. Gracias porque tú eres el pan que nos sostiene. Gracias porque tu palabra es luz, es lumbrera, nos ilumina, Señor. Gracias porque no nos has dejado solos aquí, sino que tu Santo Espíritu y tu palabra, Señor, tu presencia está con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos, te damos todo honor y toda gloria, Señor. Tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro tesoro. Gracias. Habla nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén y amén. Hace unas semanas, un pico, estaba compartiendo en una cena. Y ahí había un joven que estaba estudiando, un doctor en teología. Y para mí, yo he conocido muchos teólogos que conocen mucha Biblia, que conocen mucha teología, pero que no conocen a Dios. Y no sé si fue por curiosidad de ver dónde estaba su corazón, si realmente conocía a Dios, o por motivarlo a que si no estaba, quisiera conocer a Dios y no tanto sobre Dios y sobre teología, que le hice una pregunta. Y yo le dije, ¿qué de todos tus estudios sobre Dios ha impactado tu vida? Y él se quedó pensando unos minutos y me dijo, el gran narrador de historias que es Dios. Yo me quedé pensando y realmente me gustó la respuesta, porque me puse a ver y a analizar las historias que Dios narra en la Biblia. Y realmente Dios es un narrador extraordinariamente fascinante en la palabra, en las historias de los seres humanos. Y me quedé meditando en esto y
También me di cuenta que Dios no solamente es un narrador extraordinario, sino que Él hace, entreteje la historia, nuestras historias, las historias de nuestras vidas. Y en esos días, pensando en eso, me escribió Marlene para invitarme. Me sentí muy honrada realmente. Pero Dios comenzó a poner la historia de Ruth en mi corazón. Y yo decía, pero Ruth es una historia como que le hemos oído tanto. Pero el Señor seguía insistiendo, poniendo la historia de Ruth en mi corazón. Y realmente ha impactado mi vida esta historia. Al leerla de nuevo y estudiarla y meditarla y permitir que el Espíritu Santo hable a través de esa historia a mi vida, realmente me ha impactado. Y yo espero que lo que Dios ha puesto en mi corazón hoy también toque sus vidas. Las historias de Dios impactan nuestras vidas para mí por dos razones. Nos dan esperanza y fe. Hay muchas personas, aún dentro de la iglesia, que están sin esperanza, que están desesperanzados de sus situaciones, de sus circunstancias. Tienen esperanza de vida eterna, y esa es la esperanza más grande, pero en su situación de vida diaria están desesperanzados y su fe está apagada. Y lo segundo es que nos enseñan, las historias de Dios nos enseñan cuáles materias primas usa Dios para entretejer una historia de nuestra vida que impacte el mundo y que impacte a la vida eterna. Porque no queremos vivir una vida que logremos muchas cosas aquí y que todo se quede aquí. Queremos vivir una vida que impacte el mundo en que vivimos y que impacte la eternidad. Y eso quiere Dios hacer con cada una de nuestras vidas. Y esto vamos a ver en la vida de Ruth, en la historia de Ruth. Vamos a leer primero. Yo voy a leer algo de la primera parte de la vida de Ruth y después de la vida final. Y después entraremos en los detalles. Vamos a leer en Ruth 1, del 1 al 5. Dice: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos lo llamaban Mahlón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Una se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Mahlón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Qué inicio, qué tragedia. Dice, comienza que en un periodo de los jueces, el periodo de los jueces es un periodo más o menos de 400 años, donde no había rey en Israel. Israel se apartaba de Dios, venía hambre, venía calamidad, Dios levantaba a un juez. En un momento, en una de ellas fue Débora. Pero miren lo que en 2 veces en el libro de los jueces dice esto, que era un tiempo donde no había rey en Israel y donde cada quien hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Oigan eso. Que eso era lo que caracterizaba ese tiempo de los jueces. Y el versículo 1 dice, por eso, cuando esta pareja, Elimelec y Noemí, salieron porque había hambre, dice que por eso, porque había hambre, salieron a otra tierra. No porque Dios los guiara a irse, sino porque había hambre. La diferencia, por ejemplo, con Isaac, que dice en Génesis 26, que cuando hubo hambre en la tierra, Dios le dijo a dónde ir. Y esto nos da una enseñanza: no te muevas buscando tierra de bendición. Tu bendición está en el centro de la voluntad de Dios. A Isaac le dijo que se moviera. A Elimelec y a Noemí, Dios no dice ni la palabra que le dijo que se movieran, y mira dónde llegaron a parar. Y sin embargo a Isaac, en tiempo de hambre, Dios lo bendijo. Vamos a movernos buscando siempre la dirección del Señor.
Entonces aquí vemos que Noemí enviuda y también pierde a sus 2 hijos y se queda con las 2 nueras. Vamos ahora a Ruth 4, capítulo 4, versículo 18. Dice, este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Está hablando de Buz. Sucede que Noemí, regresa, ahorita vamos a ver los detalles, pero Noemí termina casándose con un hombre llamado Boz. Tuvo un hijo y esta es la genealogía. Dice, este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ran. Ran fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Buz, que fue el segundo esposo de Noemí. Y Buz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Oigan esto. Una mujer viuda, extranjera, pobre, con el único otro familiar era su suegra, también viuda. ¿Y cómo llegó a casarse con un hombre que dice que era un potentado, un hombre muy importante? Y no solo eso, lo más importante, que tuvieron un hijo y por ahí la descendencia llegó Jesús, porque sabemos que Jesús viene de la descendencia de David. Qué transición tan grande, qué historia tan grande, cómo Dios desde ese inicio pudo llevarla hasta este final. Y esto es lo que vamos a ver. Y una cosa importante también, si vemos la genealogía de Jesús en Mateo 1, vemos que solamente en la genealogía se mencionan los hombres, pero aquí Mateo menciona 5 mujeres en esa genealogía: a Tamar, a Rahab la ramera, que fue la esposa de Buz. Eso ahora lo aprendí leyéndolo tantas veces que había leído Ruth. Y Rahab la ramera, aquella vez que se cayeron los muros de Jericó, fue esposa de Buz, hijo de Buz y de Ruth. A Ruth, a la mujer de Urías, que ni siquiera menciona el nombre, sino dice la mujer de Urías, que era Betsabé, y a María, la madre de Jesús. Qué privilegio. Vamos a ver entonces, lo que vamos a estudiar hoy es cuáles materias primas trajo Ruth a Dios para que Dios entretejiera esta historia y impactara de una forma tan grande nuestra vida, porque nuestra vida ha sido impactada por Jesús, que vino de la descendencia de David y de Buz. Y lo primero que yo vi en Ruth fue que tenía un corazón, trajo a Dios un corazón libre de amargura y resentimiento. Un corazón libre de amargura y resentimiento. He visto tantas personas aún cristianas con falta de perdón, con amargura en sus vidas, que simplemente lo mantienen estancados. Yo no veo muchas películas, y las películas que yo me gusta que sean que me digan algo, no yo ni sé prender la televisión en mi casa. Pero vi una película en días pasados que se llama Just Mercy, Solo Justicia. Y es la historia verídica de un abogado afroamericano cristiano llamado Brian Stevenson, nacido en una familia pobre en el año 1959. Se graduó de Derecho en Harvard en el 1989 y rechazó ofertas, ya tú sabes, una persona graduada de Harvard, rechazó ofertas de mucha remuneración y se fue a Alabama para defender personas que habían sido sentenciadas a muerte. Entonces él tomó un caso, uno de los casos que él tomó fue de un hombre acusado falsamente de asesinar a una joven de 18 años. Los abogados, cuando él se entrevistó con este señor, los abogados, él dice, él no creía, él ni siquiera quería. La primera vez le dijo que se fuera, cuando fue a la cárcel, le dijo que se fuera, que no quería hablar con él, que no le interesaba. Después logró hacer otra cita con él y él le dijo, es que yo tenía, el abogado que me asignaron me quitó todo el dinero que yo tenía y cuando se me acabó el dinero se fue y me abandonó. ¿Qué tú quieres? Ya yo no quiero un abogado, no me interesa. Y quería como deshacerse de él también. Y él le dijo, yo no te voy a cobrar nada. Tengo una fundación que va a cubrir los gastos. El hombre se impactó y le dijo,
¿por qué tú haces lo que estás haciendo? Como que no encontraba motivación. Si no es por dinero, ¿por qué tú lo haces? Y él le dijo, cuando yo era un niño, mi abuelo fue acusado y fue sentenciado a muerte por una televisión a blanco y negro. Por una televisión a blanco y negro lo iban a condenar a muerte. Y yo, como niño, estaba esperando y esperando cada día a ver si alguien venía a ayudarnos. Y nunca llegó nadie. Eso me transformó. Y yo quise dedicar mi vida a hacer esto. ¿Cómo? ¿Cuál era la otro camino que él pudo haber tomado? Quedarse en amargura, en resentimiento, odiando al sistema, odiando al que lo hizo. Pero lo que le sucedió, su circunstancia, lo que le hizo fue que lo llevó a cumplir su destino. Y eso, entiendo yo, que también pasó en Ruth. Ella no permitió, muchas veces hasta enojo contra Dios por las circunstancias. Ella pudo tener el derecho, vamos a decir, de enojarse contra Dios. Se le muere el suegro, se le muere el esposo, se le muere el esposo de la hermana. Dios, pero dime, ¿qué Dios eres tú? El Dios de Noemí, porque ni siquiera ella era de Moab, descendiente de Lot. Eran otros dioses que ese pueblo adoraba. Pero ella vino a esta familia, conoció el Dios de Noemí y mira lo que Dios le provocara, vamos a decir, pudiera ya pensar. Sin embargo, esa no fue su actitud. Y ahí vemos la segunda actitud que vemos en Ruth, que es tomó la decisión de seguir a Dios verdadero, la llevare donde la llevare e hiciere lo que hiciere. Como lo declaró en Ruth, vamos a leer Ruth 1 del 16 al 17. Cuando salieron, que Noemí escuchó que en Judá Dios estaba visitando de nuevo y que había pan, ella le dijo a sus nueras, vámonos y vámonos a regresar a Judá, porque he escuchado que Dios está bendiciendo a mi pueblo. Entonces, se levantaron, cuando habían salido, no sé qué distancia habían caminado, y le dijo, regresen, le dijo a las dos, regresen a su pueblo y a sus dioses. Y la primera se levantó y se fue, pero Ruth dijo esta frase. Dice, no me pidas que te deje y que regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Qué decisión tan firme de seguir a un Dios que hasta ahora no lo había bendecido. Tu Dios será mi Dios. No había recibido ningún beneficio de ese Dios, pero algo ella veía en Noemí con ese Dios que le atrajo a ella, al Dios verdadero. Hay momentos en nuestras vidas que debemos afirmar nuestros pies y decidirnos por Dios. Seguirle a Él, cueste lo que nos cueste. No en nuestras fuerzas, sino por su Espíritu. Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, podemos caer como Pedro, que le dijo, yo te voy a seguir. Y fue el primero que le negó. Porque tampoco es en orgullo que vamos a decir, yo te voy a seguir y aunque me maten, yo te voy a seguir. Porque por nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. En su gracia y confiando en Él. Seguir a Dios, pase lo que pase y cueste lo que nos cueste. El número 3 fue diligente y esforzada, enfocado en lo que tenía a mano dentro del marco de la palabra de Dios. Y ahí vamos a leer Ruth 2:2. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, déjame, ya cuando habían llegado a Judá, déjame ir a los campos de cosecha, a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. No sé cuánto ella conocía la palabra, pero sabemos que en Levítico 19:9 hay una ley que dice, cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga en los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva, no cortes hasta el último racimo de vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo, déjalos para los pobres,
para los extranjeros que vivan entre ustedes, yo soy el Señor tu Dios. Entonces había una ley, ella parece que conocía esa ley, dice, déjame ir al campo a recoger. Pero ella fue tan diligente que se pasó el día, se pasó hasta la noche, espigó, o sea, lo hizo con diligencia. Muchas veces nosotros nos sentamos a esperar que las cosas caigan del cielo. Tenemos que ser diligentes con lo que sabemos hacer. Conozco muchas personas en la pandemia que se quedaron sin trabajo y sacaron de abajo. Dios los ayudó. Mi hermana, por ejemplo, que está aquí, se quedó sin una tienda, tenían una tienda en un hotel, la tuvieron que cerrar. Pues Dios, ella es muy habilidosa con las manos, con el arte, formó una empresa, formó una compañía, digo, no una compañía, pero a hacer cosas de arte, un Instagram, y Dios la bendijo ahí. Así que seamos diligentes con lo que tenemos a nuestra mano, pero muy importante, dentro del marco de su palabra. No salga a jugar el loto. A jugar el loto pensando que con el loto que usted se va, o a hacer algo, no, mira lo que tengo, y lo que le ofrecen es algo indebido, y hacer, no. Dentro del marco de su palabra, sea diligente. Tabita, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, fue mencionada, ¿por qué? Y recibió un milagro de resurrección porque Tabita murió. Y cuando estaban llorando, las mujeres le decían, ay, los trajes que ella me hacía. Ella hacía lo que bendecía a otros con lo que sabía hacer, le hacía las túnicas a las otras mujeres. Y recibió un milagro. Yo no digo que recibió el milagro porque hacía túnicas, no es eso lo que estoy diciendo, sino que se mencionó eso en la palabra, o sea que Dios lo vio. Dios siempre ve y recompensa la diligencia. Número 4, fue fiel en las cosas pequeñas, haciendo las cosas delante de Dios. En Ruth 2:11 dice, respondió Booth, se sucede que ella fue y cuando ella estaba espigando, llegó Booth, que era el dueño de las tierras, y vio a esta mujer y preguntó, ¿y quién es esa? Y entonces respondió Booth y dijo, pero también sé todo, le dijo a ella en un momento, sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte, porque cuando Booth la vio trabajando y escuchó a los otros siervos de Booth, que cómo ella trabajaba y cómo había sido esforzada y que se había quedado hasta la noche y que había cuidado a su suegra y todo lo que había hecho, ya ella había oído la historia le contaron la historia de Ruth. Entonces él se acercó y le dio aún más. Si siguen, no voy a leer toda la historia, pero si leemos unos versículos antes, él le dio aún más y le dijo, llévate y llévale a tu suegra. Y la cuestión que ella dijo, ¿y por qué yo he hallado esa gracia delante de ti? Y él le respondió y dijo, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre, a tu tierra natal, para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. O sea que aunque los otros no vean lo que hace, Dios sí lo ve. Y en un momento lo puede usar para entretejer tu historia. Sé fiel en lo poco y haz siempre las cosas delante de Dios. 5, puso en Dios su esperanza a pesar de las circunstancias. Me impacta esto que dijo Booth de ella en un momento. En Ruth 2:12 dice que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Bajo cuyas alas viniste a refugiarte. ¿Quién es tu refugio en tiempos de prueba? ¿Te refugias en otras personas? ¿Quieres refugiarte en el gobierno? ¿Te refugias en tu trabajo? ¿Quién es el que te da la paz y la tranquilidad? No, yo estoy tranquilo porque tengo un trabajo. Un trabajo pues se puede tener hoy y mañana no está. Nuestra esperanza y nuestro soporte y nuestra confianza es el Dios de dioses, nuestro proveedor. La esperanza es la espera expectante de que Dios va a obrar. La fe es el paso siguiente, es la certeza de lo que se espera. O sea que para mí esperanza y fe van de la mano. No hay nada peor que la desesperanza. Cuando realmente no, lo que estamos, incluso es peor porque hay algo peor que es el temor. Para mí el temor es lo contrario de la esperanza, porque el temor siempre ve que hay cosas malas que van a venir. La esperanza es cosas que Dios va a hacer.
Juan y yo comenzamos, no recibimos una gran herencia, comenzamos sin nada. Fueron muchos años difíciles, muchos años, yo recuerdo un tiempo que él perdió su trabajo, duramos 2 años sin trabajo. Dios abrió un camino, una puerta para un empleo para mí. Juan incluso me decía, pero tú nunca has sido ni secretaria, tú no sabes ni manejar una computadora. No te apures, yo aprendo. Y Dios me bendijo en ese lugar. Pero fueron muchos años de siembra, muchos años de creerle a Dios, muchos años de trabajo juntos, muchos años de vencer temores, muchos años de ver la fidelidad de Dios en lo poco. Pon en Dios tu esperanza. Dios es fiel. Dios es fiel. Número 6, se dejó guiar por la persona correcta. Esto es muy importante. Ruth se dejó guiar por la persona correcta, conocedora de las promesas de Dios, no de malas compañías. ¿Cuántas veces en circunstancias difíciles en nuestras vidas vamos a personas equivocadas por consejo? Dice en Ruth 3, del 1 al 5, hija mía, es tiempo de que te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Booth es nuestro pariente cercano. Él ha sido muy amable en dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que Booth te vea hasta que termine de comer y de beber. Y fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Y la respuesta de Ruth no fue, ¿qué es eso? ¿Yo hacer todo eso? No. Eso es una locura. Pero Noemí sabía la ley de la redención. Booth era pariente cercano y le tocaba a él. Él decía que había otro primero, pero era uno de los que le tocaba redimir a una mujer cuando quedaba viuda. Lo hacía un pariente cercano. Pero ¿cuál fue la respuesta de Ruth? Haré todo lo que me digas. Haré todo lo que me digas. La palabra de Dios es nuestro principal consejero. Hubieron muchos años en nuestro matrimonio, porque Juan y yo tenemos muchos años trabajando con parejas, pero no siempre teníamos una buena relación. Trabajamos con pareja por obediencia a Dios, pero no porque nuestro matrimonio estaba donde tenía que estar. Hubo momentos en mi matrimonio que tuve que tomar una decisión. Yo recuerdo en los momentos que era más difícil, porque uno siempre ve como que si me quedo sola voy a estar mejor. Y eso yo lo pensé muchas veces, no, porque si yo estoy sola, cosa que el enemigo pone en la cabeza, basura. Y yo estaba y mira que no eran cosas graves, ni hubo infidelidad, pero eran unos conflictos y unas insoportables. La cuestión es que yo una vez estaba orando y había un librito al lado de mi mesita de noche, y abrí el libro y lo que leí era de la palabra, decía, Dios aborrece el divorcio. Eso me llegó al corazón y me chocó y me partió el corazón, que yo pudiera hacer algo que Dios aborreciera. Y en ese momento yo dije, Señor, tomé la decisión, aquí me quedo, aunque coma tierra, aunque muera, pero esta batalla la voy a pelear. Y le doy gracias a Dios que hoy tenemos un matrimonio, llegamos a la tierra prometida del matrimonio. De verdad que vale la pena luchar. Vale la pena luchar. No tires la toalla. Vale la pena. Y le doy tantas gracias a Dios porque hoy tenemos una nieta. ¿Ustedes se imaginan tener un nieto y estar separado? Que no, que depende de tu abuelo, que no, que hoy me toca a mí, que hoy le toca. Ay, Señor, mi Dios. Así que Dios puede hacer la obra. Si lo hizo con nosotros, donde mira, hubo un momento que yo decía que no hay forma de que nos podamos entender. Dios lo hizo. Vale la pena. La palabra de Dios es nuestro principal consejero.
Número 7, fue valiente para entrar por la puerta que Dios le estaba abriendo, confiada porque estaba caminando dentro del marco de su palabra. En Ruth, vamos a leer Ruth 3 del 6 al 9. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Booz terminó de comer y beber y tuvo un buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies, se acostó alrededor de la medianoche. Booz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, tu sierva, contestó ella. Extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Hay momentos que Dios te dirige a hacer algo y vas a necesitar el valor para hacerlo. Sé valiente, confiando en el Señor, no en tus fuerzas, te repito, sino en el Señor. Y lo número 8 fue que miró con los ojos de Dios. Y vamos a leer Ruth 3 del 10 al 11. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Booz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras ningún hombre más joven, sea rico o sea pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Me puse a leer en otras cronologías y supuestamente Booz en este momento tenía 80 años. No lo tome así, investigue por ahí a ver si era así, pero ese hombre tenía 80 años. Ya Ruth supuestamente tenía 40. Pero por ahí era que Dios le estaba dirigiendo y por ahí ella entró. Yo no estoy diciendo que se busque un hombre de 80 años. ni que sea que usted, si está buscando, si es una mujer soltera, un hombre soltero y tal. No, Dios lo va a dirigir. Vea con los ojos de Dios, no vea con sus propios ojos. A veces estamos buscando con nuestros propios ojos y a sus ojos tiene que gustarle, tiene que atraerle. Mi esposo dice, no, tiene que haber química. Pero vea siempre con los ojos de Dios. ¿Qué hizo Dios en la historia de Ruth? Señores, Dios es Dios. Y Dios no es Dios porque tiene la palabra de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Dios es soberano, Dios es protector, Dios es nuestro príncipe de paz, Dios es, ¿qué más es Dios? Nuestro defensor. Eso es Dios, nuestro sanador. Eso es lo que hace a Él ser Dios. Entonces, permitamos que Dios sea Dios en nuestras vidas. ¿Qué hizo Dios? Dios fue protector. Cuando salieron esas dos mujeres a caminar, que dice que es de 100 a 128 kilómetros que caminaron estas dos mujeres solas, desde Moab hasta Judá. ¿Quién fue Dios fue su protector. En el momento que tuvo que suplir, Dios fue quien suplió. En el momento que tuvo que dirigir, Dios fue quien la dirigió. Entonces, permitamos que Dios sea Dios en nuestra vida. Hagamos nuestra parte y el resto, tengamos la esperanza que Dios va a responder como Dios. Aleluya. Fue el protector. Preparó a Booz para Ruth, hijo de Rahab la ramera. Oigan eso. Y miren el carácter de Booz. Cómo esta mujer crió este muchacho. Esta mujer ramera que conoció a Dios en esa circunstancia en Jericó. Y mire el carácter, si leemos el carácter de Booz, un hombre, dice que era un hombre de integridad, un hombre próspero, un hombre de carácter. Incluso cuando él vio, él parece que le llamó la atención Ruth desde el momento que la vio, si leen todos los pasajes. Pero él sabía que había otro redentor que le tocaba primero que a él. Y él no tomó ventaja y se fue por el lado izquierdo, él lo llamó primero. Y le dijo, mira, a ti te toca primero que a mí, decide tú. Y le explicó todo el proceso. Y el hombre decidió que no. Le interesaba la tierra, pero no le interesaba a Ruth. Dirá una mujer de 40 años, ¿qué voy a hacer yo con una mujer de 40 años?
Y el hombre dijo que no. Y entonces él dijo, tomó, y él fue que la redimió. Entonces Dios fue Dios en la vida de Ruth. Y entretejió las circunstancias de una forma, si lo leen detalladamente, todos esos 4 capítulos, entretejió las circunstancias. El momento que Ruth estaba ahí, hizo que él pasara. Dios entreteje las circunstancias para formar nuestras historias de una forma admirable. Así que pon tu confianza y tu esperanza en Dios. La historia de Ruth es una historia sobre Dios y cómo Él restaura a todo aquel que le busca y poner en Él su esperanza. Eso es la historia de Ruth. Y como la historia de Ruth, hay muchísimas otras historias en la Biblia que vemos a Dios. Vemos la historia de David, el menospreciado, el más chiquito menospreciado de su casa, y ven a donde Dios lo llevó a ser el rey. Vemos la historia de Moisés, tartamudo, y cómo dirigió a todo un pueblo a través del desierto. La historia de Tamar, cómo se enviudó 2 veces y después tuvo un hijo de su suegro. Y por ahí vino la descendencia de Jesús también. La historia de Rahab, la ramera. La historia de Sara, una mujer a los 100 años y Dios la hizo concebir. La historia de Tabita, la historia de Gedeón, de Isabel. ¿Cuántas historias hay en la palabra? Y Dios hoy también está entretejiendo tu historia. Dios está entretejiendo tu historia. Vamos a traer a Él los materiales, la materia prima, para que Él entreteja una historia de nuestras vidas que impacten al mundo y que impacten para vida eterna. Juan me dijo en estos días, si tu mamá no hubiera conocido al Señor y yo no me hubiera casado contigo, yo hubiera estado como mis otros hermanos sin el Señor. Y miren cómo Dios se entretejió y está entretejiendo nuestra vida, nuestra historia. Que su mamá aceptó al Señor, una familia católica hasta rayé. Cuando ella supo que Juan se había entregado al Señor, puso un letrero en la casa y dijo, nosotros somos católicos, no vengan a predicar otra cosa. Su papá también fue toda la vida y sin embargo Dios permitió circunstancias adversas. Los 2 se enfermaron, los 2 murieron ya, pero a través de la historia que Dios hizo en nuestras vidas, ellos aceptaron a Jesús y hoy están con Él. Su hermano aceptó al Señor hace poco también a través de una enfermedad. Esperamos que siga los caminos del Señor. Entonces tenemos tantos testimonios, mi familia tiene tantos testimonios de la fidelidad de Dios, de su obra en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestro ministerio. Y Dios sigue obrando y entretejiendo. Él está entretejiendo nuestras historias y está entretejiendo tu historia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias. Que nos enseña, nos da fe, nos da esperanza, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y si hay aquí alguna persona que no ha tomado la decisión de seguir al Dios verdadero, dice la palabra, yo toco a la puerta y llamo. Si tú abres, yo entraré y cenaré contigo. Jesús vino a este mundo a pagar el precio por nuestro pecado. Todos somos pecadores. Cuando yo conocí al Señor, había escuchado y estaba atraída a las cosas de Dios, pero no había tomado la decisión. Y antes de eso, lo que más estaba segura era que yo me iba para el infierno. Desde jovencita, yo tenía esa convicción de que yo me iba para el infierno. Porque yo lo que conocía de Dios, sabía que era el santo perfecto y que yo fallaba todos los días. Y yo trataba y en la mañana me levantaba y decía, hoy no voy a pecar, hoy no voy a hacer nada que desagrade a Dios.
y no ponía el pie en el piso cuando ya estaba algún pensamiento, y ya yo me había resignado a que yo me iba para el infierno. Yo me consolaba, ¿sabes con qué? Con decir, bueno, mis primas y mi familia se va para el infierno también, por lo menos no voy a estar sola. Ese era mi consuelo. Pero el día que, a través de también una situación que el único varón de las masas, que no lo mataron, mi mamá era de la masa y 6 de sus hermanos lo mataron después que Antonio de la Maza era hermano de mi mamá, y él, ustedes saben que fue uno de los que dirigió la muerte de Trujillo. Pero hubo uno de los varones que tenía 15 años en ese tiempo y fue el único que no mataron de los varones. Mi mamá estuvo presa por unos 3 meses. Y cuando ese tío mío le diagnosticaron, tenía 30 y pico de años, yo creo, y le diagnosticaron un cáncer en el cerebro. Y su esposa me pidió que fuera con él a Estados Unidos para que le ayudara a traducir por el idioma. Y yo me fui con ella. No era cristiana. Y el día que fuimos al médico y le diagnosticaron y le dijeron, le queda de 6 meses a 1 año de vida. Yo recuerdo que al otro día en la mañana no quería levantarme. O sea, fue como una muerte tan cercana. Fue una de las primeras muertes que yo pude confrontar la vida y la muerte de frente. Y realmente yo dije, Señor, yo comencé a meditar, pero ¿para qué es la vida? O sea, si la vida es trabajar y tener, y casarse y morir, ¿de qué es la vida? Y en ese momento, recuerdo sentada en la cama, y le dije, Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi vida, quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Y fue una transformación, que yo salí de ahí y le dije, vamos a orar. Y desde que llegué aquí a la República Dominicana, comencé a ir a la iglesia, que la gente se sorprendía. La hija colombina está viniendo a la iglesia, porque mi mamá dirigía una iglesia, formaron una iglesia en Moca. Pero fue la mejor decisión de mi vida. Y entendí, después de un tiempo incluso entendí lo que era la gracia de Dios. Entendí que tuve un sueño, fue ya como 2 años más adelante, tuve un sueño donde me vi. Yo luchaba mucho con la condenación, porque cada vez que fallaba, yo quería agradar a Dios y cada vez que fallaba me sentía condenada. Y un día Dios me dio un sueño y vi a Jesús. Yo vi al Padre mirándome a mí y vi a Jesús en medio de los dos. Y la justicia que el Padre veía en mí era la justicia de Jesús. Ese día yo entendí la gracia de Dios. Y yo entendí que no era por mis méritos, sino por lo que Él hizo en la cruz por mí. Que Él nos regaló la justicia. Si tú hoy no le has entregado tu vida al Señor y quieres hacerlo, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Jesús es Dios y vino al mundo a morir por nuestros pecados, para darnos, porque nos amó tanto y darnos vida eterna y pasar la eternidad con nosotros. Si hay alguien aquí que quiera aceptar esa invitación y entregar su vida a Jesús, voy a hacer esta oración y la voy a repetir ahí donde estás. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Y te pido que entres a mi vida, que me perdone de mis pecados y que me des vida eterna. Gracias por morir en la cruz por mí, Señor. Ayúdame a vivir para ti desde hoy en adelante. En el nombre de Jesús.